sea el Señor. Ya. Alabado sea el que vive, hermano. Dios me Amén. bendiga en esta hora a cada uno de ustedes. Amén, amén. Amén. Gracias al Señor, Dios ha sido más que bueno con nosotros y vamos a estar tocando un tema en un estudio que traigo en esta hora, es viviendo y andando por el Espíritu. Viviendo y andando por el Espíritu. Va a ser una enseñanza, me gustaría que todos participaran. Vamos a leer Gálatas 5:25. Gálatas 5:25. Cuando lo tengan me dan un amén. Amén. Ok, la palabra del Señor, nos ponemos de pie. La palabra de nuestro amado Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así. Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, ¿cómo dice? Sí, pues, andaremos Andemos por el Espíritu. También por el Espíritu. Ya oramos, ya nos podemos sentar. Alabado sea el Señor. Andemos por el Espíritu. El apóstol Pablo le está hablando aquí a los Gálatas acerca de exhortándoles para que si son creyentes de Cristo, que vivan por Cristo, que vivan por el Espíritu y que anden también por el Espíritu. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos viven aquí por el Espíritu? Amén, amén. Amén. Todos nosotros queremos vivir por el Espíritu. Amén. Porque el Espíritu Santo es Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, antes de nosotros venir a Cristo, caminábamos en este mundo sin fe, sin esperanza, sin vida eterna. Caminábamos alejados de la ciudadanía de Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, podemos ver que el Espíritu Santo no moraba en nosotros. El que estaba en nosotros era el espíritu de muerte. Yo quiero una servilleta, ¿no tienen por ahí? Alabado sea el Señor. Entonces, el que moraba en nosotros era el espíritu de muerte. El espíritu, alabado sea el Señor, que Él tiene el mundo. El que opera hoy en el mundo, alabado sea el Señor, ese, gracias pastor, ese es el espíritu que está operando en el mundo. El espíritu maligno, el espíritu de error, el espíritu de engaño, ese es el que está operando en el mundo. El mundo no puede recibir el espíritu que nosotros tenemos. ¿Por qué no lo puede recibir? Porque no lo ve y tampoco lo conoce. Porque para recibir el Espíritu Santo, alabado sea el Señor, mi hermana Irma, quiero que me busque Juan 14:16 para que me lo lea con el micrófono. Aquí está el micrófono. Alabado sea el Señor, porque es un estudio, dije yo. Entonces, ese espíritu que nosotros portamos, que Dios nos ha dado a través de creer en Cristo, el mundo no lo tiene, el mundo no lo puede recibir, porque el mundo dice, yo tengo que ver para creer, ¿verdad? Pero nosotros vivimos por fe. Amén. Y nosotros caminamos por fe. Entonces nosotros tenemos un espíritu diferente al mundo. ¿Cómo dice Juan 14:16? Juan 14:16. Mi hermana Irma lo va a leer con el micrófono para que se oiga. Para que se oiga su voz. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Santo es el que vive, aleluya. Amén. Amén. Mire cómo dice Juan 14:16. Cristo hablándole a sus seguidores. Dice la palabra: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Amén. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Gracias, hermana. Gracias. Alabado sea el Señor. Me va a seguir leyendo otros textos, así que lleves el micrófono. Alabado sea el Señor. Mire lo que dice. Ese espíritu de verdad el mundo no lo puede recibir.
porque como no lo ve y no lo conoce. Dice Cristo, yo voy a rogar al Padre, les va a dar otro consolador a los que están ustedes conmigo, a los que me están siguiendo. Alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, el mundo no conoce al Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Por eso no tienen el mismo espíritu que nosotros tenemos. Nosotros vivimos por fe. Alabado sea el Señor. Y a través del arrepentimiento se nos ha dado el Espíritu Santo. A través de creer en Cristo se nos ha dado el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor, que es el mismo Espíritu de vida, que es el mismo Espíritu de verdad que nos ha dado Dios. Entonces, antes no teníamos el Espíritu Santo. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Así que hoy agradecemos al Señor que el Señor nos ha dado el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Antes, hermanos, nosotros practicábamos toda clase de pecado y no nos dolía. No nos sentíamos contristados, no nos sentíamos tristes, no nos sentíamos compungidos, porque practicábamos toda clase de pecado. Porque el espíritu malo nos impulsaba a pecar. Alabado sea el Señor. O sea que nosotros respirábamos, pero no había vida de Dios en nosotros. El que no tiene vida, hermanos, camina con la lámpara apagada. Por eso nosotros somos la luz del mundo, porque nosotros caminamos con la lámpara encendida y en el cielo nos ven a nosotros alumbrar la tierra. Por eso Cristo dijo, ustedes son la luz del mundo. Porque nosotros lo seguimos a Él y Él es la luz del mundo. Alabado sea el Señor. Entonces, vida hay en nosotros cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, ninguna persona tiene vida en Dios. Alabado sea el Señor. El Espíritu Santo, hermanos, es el que nos sella cuando nosotros creemos en Cristo. Dice Efesios 1:13 que habiendo creído fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando creemos, somos sellados, alabado sea el Señor, y empezamos a pensar diferente, empezamos a actuar diferente. Lo que antes nos llamaba la atención, hoy ya no nos llama la atención, ¿verdad? Antes nos llamaban las cosas del mundo la atención, hoy ya no. Lo que antes no nos llamaba la atención, que era el cielo, que eran las cosas de Dios, hoy nos llama la atención, porque tenemos un espíritu diferente, alabado sea el Señor. Y lo que antes, alabado, no nos importaba, ya no nos importaba es las cosas del Señor. Alabado sea el Señor. Entonces, hoy tenemos vida por el medio del Espíritu Santo. Y si tenemos vida por medio del Espíritu Santo, eso quiere decir que su misericordia está activa en nosotros. Y debemos andar y caminar en este mundo como a Dios le agrada. Por eso el tema es, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Ahora, ¿qué es vivir por el Espíritu? Es permitirle al Espíritu Santo entrar en nuestra vida. Es decirle, Señor, te invito a mi vida. Toma el control de mi vida. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Es permitirle a Dios sacar el espíritu malo que había en nosotros para que entre el espíritu bueno y gobierne nuestra vida. El que vive por el Espíritu ha permitido al Espíritu Santo que entre en su vida. Alabado sea el Señor. Ya no hace su voluntad, sino la voluntad de Dios. Alabado sea el Señor. Esta persona le ha dicho al Señor, vivo por ti y vivo para ti. Haz en mí conforme a tu voluntad. Y esta persona se somete a Dios. Yo no puedo decir, vivo por el Espíritu y hago lo que me da la gana. No. O actúo como el mundo actúa. No. El mundo actúa de acuerdo al Espíritu que lo gobierna. Yo actúo de acuerdo al Espíritu que me gobierna. Alabado sea el Señor. Así que el que es de Cristo es nueva criatura porque tiene un espíritu nuevo. Porque tiene un corazón nuevo. Porque Dios lo ha cambiado de adentro para afuera. Nosotros ya no somos como el mundo es. Alabado sea el Señor. Entonces necesitamos el Espíritu Santo para vivir conforme a Dios le agrada. Alabado sea el Señor. Entonces, debemos de saber, hermanos, que hay personas en las congregaciones que no tienen el Espíritu Santo. Y es una lástima ver cómo hay personas que están enseñando en la carne. Están enseñando en su naturaleza caída todavía. Están enseñando sin haber permitido que el Espíritu Santo tome el control de sus corazones.
Y ustedes lo pueden, yo sé que ustedes lo saben que esto está pasando en las congregaciones. Miren lo que dice Romanos 8:9. ¿Me lo lee o el pastor o usted? Romanos 8:9. Entonces, en las congregaciones hay mucha gente que cree en tener el Espíritu Santo, pero no lo tienen. Y nosotros podemos darnos cuenta cuando nuestro espíritu nos dice, no tiene nada de mí. Romanos 8:9. Amén. Dice la palabra en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Gracias, pastor. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que, o sea, ustedes dicen no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu vive en ustedes, y si alguno de los que están aquí, dice el apóstol a los romanos, no tiene el Espíritu, no se vista que no va para el cielo. ¿Sí? ¿Sí o no? Así dice. Entonces, hermanos, antes vivíamos según la carne porque no teníamos el Espíritu, pero hoy ya no debemos. La persona que tiene el Espíritu tiene que vivir conforme al Espíritu le agrada. Debe dejarse guiar y direccionar por el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. La persona que vive por el Espíritu aprende a discernir la voz del Espíritu. Tal vez pensarán, o tal vez los que me ven a través de la red más tarde o mañana, van a pensar, pero ¿cómo yo puedo oír la voz del Espíritu si yo no veo el Espíritu? Si yo no oigo su voz. Pero déjeme decirle que el Espíritu dijo al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y si el que hizo la boca habla, el que hizo el oído, oye. Y el que hizo los ojos, mira. Entonces nosotros no lo podemos ver a Él, pero Él nos puede ver a nosotros y Él nos habla. Por eso dijo Cristo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y por qué nosotros podemos oír la voz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque tenemos el Espíritu. Y si nosotros no tuviéramos el Espíritu, no pudiéramos oír la voz del Señor. Alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, la persona que no tiene el Espíritu Santo no oye la voz de Dios. Entonces yo no puedo decir vivo por el Espíritu y no tengo una relación cercana con Dios. Porque si vivo por el Espíritu, debo de andar por el Espíritu. Entonces necesito estar cerca de Dios para vivir por Él y andar con Él mientras estoy en la tierra. Yo no puedo decir vivo por el Espíritu y me da pereza todo lo relacionado con Dios, ¿sí o no? O todo me tiene que interesar. A mí me llama la atención que Jesús cuando tenía 12 años se le perdió a sus papás. Y sus papás me imagino que andaban buscándolo por todo. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está? Estaba perdido el Señor. Pero allá lo encontraron en el templo junto con los escribas, los fariseos y los religiosos. Y cuando lo encontraron, quizás sus papás lo regañaron. Y Jesús le dice, en la casa de mi Padre me es necesario estar. Entonces, Cristo entendía que Él vivía por el Padre y debía de andar conforme al Padre le agradaba y estar donde al Padre le agradaba, que era disputando, enseñando o hablando las Escrituras con la sabiduría que Él tenía. Alabado sea el Señor. Entonces, cuando nosotros decimos vivo por el Espíritu, es porque para nosotros debe ser lo más importante Dios. Y yo sé que nosotros nos preocupamos los que estamos aquí. Lo más importante debe ser la presencia del Señor, que Él sea nuestro todo. Alabado sea el Señor. Entonces yo no puedo decir que Dios es lo más importante si abandono lo que es más importante para mí, para mi vida espiritual, que es Dios. Entonces, ¿qué es andar por el Espíritu? Es caminar sometida bajo la dirección de Dios. Es que lo que decimos lo creemos y lo vivimos. Alabado sea el Señor. En otras palabras, la gente sabrá que lo que profesamos lo vivimos. Alabado sea el Señor. La gente verá que nosotros somos diferentes, que no actuamos como ellos actúan. Entonces, cuando nos sometemos al Espíritu, alabado sea el Señor, la gente verá que somos hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Cuando alguien nos busca a nosotros a problemas, nosotros vamos a decir, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué?
porque yo no peleo con armas humanas. Yo no peleo con armas humanas. Esta persona está peleando. Nosotros podemos ver la persona y decir, esta persona está peleando con su boca. Esta persona está agarrando un machete. Esta persona está agarrando un arma. Pero mis armas yo no las obtengo así. Yo las obtengo de rodillas. Yo las obtengo clamando. Mis armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir toda fortaleza del enemigo. Alabado sea el Señor. Entonces, hermano, debemos de saber que la venganza es del Señor. Entonces, cuando nosotros actuamos de esta forma, sometida bajo la dirección, bajo el mandato del Señor, nosotros estamos viviendo y andando por el Espíritu. ¿Lo creen así? Amén. Muchos tal vez dirán que somos tontitos porque soportamos. O dirán que nos pueden pisotear y que nos dejamos. Pero nosotros no podemos alimentar un espíritu que lo que anda buscando es que nosotros caigamos, que nosotros nos venguemos, que hagamos lo malo, que caigamos en su juego delante de Dios. Necesitamos nosotros tenerle compasión a aquellas personas que nos hacen mal, que no conocen a Dios. Alabado sea el Señor, a la persona que no teme a Dios. Vivir por el Espíritu es ser ejemplo a otros de comportamiento. Es mirar a aquella persona a los ojos y decirle a la persona, ¿sabes qué? Con la mente, ¿verdad? Yo no me voy a comportar como tú. Yo soy un verdadero hijo de Dios. Yo camino por fe. Yo trabajo para el Señor. Alabado sea el Señor. Andar en el Espíritu es obedecer al Espíritu y cada acción que nosotros realicemos sea direccionada por el Espíritu. Y debemos de saber que en cada problema está el espíritu malo. Si yo ando en el espíritu y practico lo malo, no ando en el espíritu. Si yo digo que ando en el espíritu y practico lo malo, pues no ando en el espíritu. Estoy mintiendo, ando en la carne. Mire lo que dice Gálatas 5:24, pastor. 5:24. 5:24. Amén. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero ahí dice los que son de Cristo. Pero los que son de Cristo, o sea que nosotros somos de Cristo. Amén. Y hemos crucificado nuestra carne con nuestras pasiones y con nuestros deseos. O sea, ya no manda la carne. Y lo que está crucificado o está para morir o está muerto. ¿Sí o no? O está para morir o está muerto. Si hemos crucificado la carne, ya no son nuestras pasiones y nuestros deseos los que nos gobiernan, sino Cristo. Alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, alabado sea el Señor, nosotros tenemos que hacer lo bueno siempre que proviene de Dios. El que hace lo malo no ha crucificado la carne. Alabado sea el Señor. Antes andábamos en la pecaminosidad de nuestra carne. Hacíamos todo lo malo. A nadie le rendíamos cuentas. Pero un día llegó Cristo y nos dijo, ¿quieres salvarte? ¿Y qué dijimos? Amén. Sí, dijimos, ¿verdad? Y nos dijo, bueno, de ahora en adelante yo te gobernaré. De ahora en adelante tomaré el control de ti. De ahora en adelante vas a hacer lo que yo te diga. ¿Y nosotros qué dijimos? Está bien. Alabado sea el Señor. Entonces, si dijimos está bien, hermano, quiere decir que estamos bajo su señorío, bajo su control, bajo su autoridad, bajo su dominio. Alabado sea el Señor. Esto es vivir en el Espíritu, porque nosotros dijimos que sí, a Él no nos obligó. Entonces, vivimos bajo su dirección, ya no vivimos sin la dirección y la guianza de Dios. Entonces, la Escritura nos insta a andar en el Espíritu porque hemos dicho que sí. Conectado a todo lo divino. Ahora, una pregunta, ¿es fácil? No es fácil, pero tampoco imposible. No es fácil. Pero si queremos ver a Dios, así tiene que ser. Amén. Gálatas 5:16, pastor. Cinco 5:16. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu, oiga bien. O
O sea, Dios nos está diciendo, anden en el Espíritu. El apóstol Pablo a los Gálatas le está diciendo, tienen que andar en el Espíritu. O sea, ustedes dijeron sí, que quieren ver a Dios, quieren ir para arriba, anden en el Espíritu. Alabado sea el Señor. Entonces, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué nos pide la carne? La carne nos pide todo lo que es pecado, todo lo que es terrenal. Ver televisión, ver el fútbol, fornicar, adulterar, hablar mal de los demás. La carne nos pide de todo, pero dice, andad en el Espíritu. Cuando andamos en el Espíritu, nosotros ¿qué queremos hacer? Es orar, pasar en la casa de oración, buscar la presencia de Dios, adorar en espíritu y en verdad. Cuando nosotros estamos haciendo todas estas cosas, nos empieza a repugnar el pecado, empezamos a aborrecer el pecado, empezamos a odiar el pecado. Cuando andamos en el Espíritu, alabado sea el Señor, y no satisfacemos los deseos de la carne porque le hemos dado el control total y absoluto al Espíritu. Alabado sea el Señor. Ahora, no podemos quitar de nuestros miembros el pecado y decir, yo no pecaré, yo soy un santo. Eso es una mentira. Pero cuando nos sometemos al Espíritu, el Espíritu nos ayuda porque nosotros somos débiles. Nosotros no podemos dejar el pecado por nosotros mismos, pero el Señor sí nos ayuda y nos dice, no, yo te voy a ayudar. Alabado sea el Señor. Entonces, nadie nos puede controlar si nosotros no cedemos el control total y absoluto a alguien, ¿verdad? Claro. Dios sí nos puede controlar, pero Dios no lo hace. Dios es un caballero y permite que nosotros le abramos nuestro corazón para Él poder controlar nuestro corazón. Entonces, alabado sea el Señor. La carne sin Dios es enemiga de Dios. Esta carne le gusta pecar, es enemiga de Dios. Por eso Dios no trata con la carne, Dios trata con el espíritu y con el alma. Porque nuestra carne es enemiga de Dios. Cuando usted conecta su espíritu al de Dios, tendrá el deseo de agradar a Dios y no a su carne. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque el que se une al Señor, un solo espíritu es. Alabado sea el Señor. ¿Cuáles son esos deseos que le desagradan a Dios? Gálatas 5:19, pastor. Mire cuáles son esas obras de la carne que le desagradan a Dios. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Hasta ahí, pastor. Yo le digo lo demás. Entonces, esos deseos, hermanos, se manifiestan en las personas que no están viviendo en el Espíritu, aunque sean creyentes. Creen en Cristo, porque inconscientemente la persona no se da cuenta, pero se les están manifestando esas obras de la carne. O sea, se les están viendo. La persona que es espiritual dice, uy, ¿cómo se le manifiesta a este? Porque este no anda en el Espíritu aunque cree en Cristo. Alabado sea el Señor. Entonces empieza la persona a hacer lo malo y aunque haya hecho 1000 veces la oración de fe. Pero si no empieza a caminar en el Espíritu, si no permite que el Espíritu tome el control de él, la persona sigue andando en la carne. ¿Cuál es la diferencia entre uno que esté en iglesia y uno que esté afuera? El de afuera se le llama natural. El que está dentro, que no anda en el Espíritu, se le llama carnal. ¿Cuál es la diferencia entre el natural y el carnal? Que el carnal está dentro de la iglesia, pero el natural está fuera de la iglesia. Porque este no quiere venir a Cristo. Alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, estas personas no pueden ocultar que andan en la carne. Alabado sea el Señor. Y no hay un autocontrol. Se manifiesta, dice el texto, ¿verdad? Se manifiesta. Por eso el Señor nos insta a que andemos en el Espíritu. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Entonces podemos ver que en el pueblo de Dios la mayoría, hermanos, no son espirituales. No son espirituales, no son gente entregada a Dios, no son gente entregada a la oración, no son gente que quieran leer las escrituras, no son gente que adoren al Señor. Alabado sea el Señor. Entonces, santo es el que vive. Andar alabado sea el Señor. Entonces, el 20, pastor. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Ajá. ¿Y el otro? Envidias, homicidios, borracheras, orgías
y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y Pablo le está hablando a la gente de Galacia, a la iglesia de los Gálatas, a la gente que ya tenía a Cristo, y le dice, mire, os amonesto, como ya se los he dicho antes, o sea, ya se los había dicho antes. ¿Y qué es amonestar? Es reprender. Yo los estoy reprendiendo a ustedes, se los amonesto, ya se los he dicho antes, que si ustedes siguen practicando estas cosas, aunque estén en la iglesia, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. Aunque estén en la iglesia, les está diciendo Pablo. Entonces, un creyente carnal, hermano, aparentemente vive por el Espíritu. ¿Por qué digo aparentemente? Porque está dentro de la iglesia. Aparentemente quiere decir que la misericordia de Dios está activa en esa persona, y por eso esa persona está en la iglesia. Entonces, pero no anda en el Espíritu, sino en desobediencia. O sea, no practica la palabra, y como no anda en el Espíritu, ¿qué puede pasar? Se puede perder. No heredará, dice ahí. Muere espiritualmente. Muere, ¿sí? No heredará el reino de Dios. Entonces, una persona carnal no anda en el Espíritu, por lo tanto es una persona practicante de lo malo, y no le duele pecar, no le duele fallar, no siente culpa, no siente remordimiento, no se contrista. ¿Por qué? Porque aunque dicen que tienen el Espíritu, lo han contristado, no lo sienten. ¿Qué es contristar? Es que el Espíritu a veces nos dice, no hagas eso. Y nosotros decimos, apártate, de toda forma yo lo voy a hacer porque a mí me gusta. Eso es contristar. Entristecer a una persona. Mire cómo es esto. Que tal vez alguien puede decir, no es así como ella lo está diciendo. Nosotros somos un seres tripartitos o tricótomos. ¿Tricótomos se dice? Tripartidos son Bueno, somos alma, cuerpo y espíritu. Tricótomos. Okay. Pero nosotros también tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y cuando el Espíritu no está, se siente. Si el Espíritu se va y lo contristamos, yo lo he sentido. Yo una vez pequé y el Espíritu me abandonó. Entonces, nosotros tenemos que andar en el Espíritu, obedeciendo al Espíritu. No le podemos decir, quítate de aquí. Quítate de aquí porque yo de todas formas voy a hacer esto que yo quiero hacer. Alabado sea el Señor. Entonces ahí lo contristamos. Y cuando lo contristamos es como no lo tuviéramos, porque Él se va. Él no puede estar en un vaso sucio o en un vaso donde haya otro espíritu viviendo. O sea, no puede estar al mismo tiempo Satanás en nosotros y al mismo tiempo el Espíritu Santo. ¿Entienden eso? Sí. Alabado sea el Señor. Entonces, hermano, había una pastora que Dios la usaba mucho en milagros. Y esta pastora predicaba bien. Esta pastora, alabado sea el Señor, dice que los paralíticos se levantaban de la silla, los ciegos veían, los sordos oían, los mudos hablaban. O sea, Dios la usaba en una forma tan poderosa. Pero un día el esposo le fue infiel. Y entonces, al ser infiel, ese hombre se arrepintió de lo que hizo y venía todos los días y le pedía perdón. Perdóname, perdóname. Y ella no le quiso perdonar. Ella dijo no, no y no. Ella se cerró de una tal forma que un día agarró, dice, la pistola. Mire bien, siendo buena predicadora y siendo una persona que los enfermos se sanaban, agarró la pistola, lo mató a él, mató a la mujer y se mató ella. Y predicadora. Ahora el Señor le revela a alguien, Dios le revela a alguien dónde estaba esa mujer. Le revela que ella estaba en el infierno, pero el hombre estaba en el cielo. Ahora ustedes van a decir, ¿por qué el hombre en el cielo y ella en el infierno? Él se arrepintió y pidió perdón. Pero ella no quiso perdonarlo, dejó que la ira la controlara y lo mató. Entonces ella va al infierno porque ella sabía lo bueno y no hizo lo bueno. O sea, habían áreas que ella no había sometido. Por eso es que nosotros debemos orar por nosotros mismos.
porque a veces hay áreas de nosotros que no hemos sometido a Dios. Entonces por eso nosotros tenemos que decirle, Señor, examíname si en mí hay camino de perversidad, decía el salmista, y llévame por el camino correcto, por el camino verdadero, ¿verdad? Entonces esta mujer lo mató y se fue a despertar. Yo sé que es difícil perdonar un adulterio. Posiblemente nosotros tal vez no lo hubiéramos perdonado, pero tampoco hubiéramos matado. Porque en los mandamientos dice no matarás. Y ella había matado. No controló la ira, no tenía dominio propio. Ahora, ¿dónde estaban los frutos? Porque cuando nosotros no tenemos dominio propio, quiere decir que los frutos no están activos. Y si nosotros matamos a alguien, dice, no matarás. O sea, tenemos que tenerle compasión y misericordia a las personas. Entonces, ella hizo esto malo. Quiere decir que se dejó controlar por la carne. Alabado sea el Señor. Santo es el que vive, aleluya. Entonces no era esa la salida, hermano. Alabado sea el Señor. Podemos ver ahí que el enemigo incitó al marido a adulterar, pero se arrepintió y incitó a ella a matar y no se arrepintió. Esos son obras de la carne. Ahora, a veces se nos olvida hacer lo bueno, hermano. Pero mire lo que dice Romanos 8:8. ¿Qué dice, pastor? Romanos 8:8. Amén. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sí? Hay personas que están en la iglesia, pero como no se someten al Espíritu, ¿cómo van a agradar a Dios? No. Por eso es que no toda persona puede hacer que el Espíritu desciende. Porque cuando nosotros necesitamos andar en el Espíritu para decirle, Señor, descienda, desciende. El pastor ha visto cuántas veces el Espíritu se ha manifestado aquí, ¿verdad? Y estamos orando y bueno, usted también, todos han visto cómo el Espíritu desciende. ¿Por qué? Porque cuando nosotros andamos en el Espíritu, el Señor dice, no, yo voy a descender porque aquí hay una necesidad. Amén. El Señor no viene porque nosotros lo estamos obligando, es porque Él oye y Él sabe que nosotros andamos en el Espíritu y que nosotros queremos agradarle y hay una necesidad que cubrir, entonces Él desciende. Para que mañana la gente no diga, no me predicaron, nunca sentí el Espíritu, nadie me habló. Para eso desciende el Señor, para tocar a las personas, alabado sea el Señor. Entonces, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, aunque quieran, no pueden. Entonces debemos de saber que a veces hay una mala formación en el creyente, que en el creyente el maestro no conoce a profundidad la palabra. Mira, hay maestros que le llevan de página a página, de página a página. Ajá, ¿y qué significa lo que está leyendo? Y lo tienen loco, y aquí para allá y de allá para acá. ¿Y qué significa? Pues no, que aquí dice esto y que aquí dice esto. Ajá, pero ¿qué significa? Porque no tienen el Espíritu. Alabado sea el Señor. Entonces no le pueden enseñar al pueblo. Y entonces todo el pueblo está metido en la carnalidad. Y no pueden agradar a Dios. Entonces, hermanos, alabado sea el Señor. Muchas personas están en las iglesias y están haciendo algo malo. Y cuando nosotros hacemos algo malo es como cuando alguien tenemos en nuestra casa, digamos, y vemos a esa persona que está haciendo algo malo. Y esa persona nos desagrada. Así somos nosotros cuando a veces estamos haciendo algo malo. Vea, venimos a la iglesia a adorar y después nos vamos a pecar. Y dice Dios, bueno, pero este acaba de estar adorando y ahora está pecando. Y después viene y me adora y después viene y peca. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Le desagradamos? Entonces no andamos en el espíritu, sino en la carne. Porque no nos sabemos comportar ni en el trabajo, ni en la calle, ni en la casa. Entonces venimos a la casa de oración, nos hacemos santitos como ángeles, pero allá en la casa, en la calle como demonios. Entonces por eso es que el Señor nos insta a andar en el Espíritu. Y esta enseñanza es para todo aquel que quiera, que lo vea aquí y para nosotros. Amén. Entonces, alabado sea el Señor, los que viven según la carne no piensan en Dios, piensan en las cosas de la carne, aunque digan creer en Cristo. Es casi igual a la gente de allá afuera.
Alabado sea el Señor. Entonces, es importante que nosotros conozcamos las Escrituras y ellas nos enseñan el buen comportamiento, como lo dice Romanos 8:5. Mire lo que dice, pastor. (8:5). 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Okay. Entonces, los que son de la carne solo en este mundo, en el entretenimiento, pero los que son de Dios piensan en estar siempre delante de la presencia de Dios. Alabado sea el Señor. 8:6, pastor. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando nosotros nos ocupamos de la carne, nos estamos ocupando de una vida espiritual que no va para el cielo. O sea, nos estamos ocupando de prepararnos para partir, pero no con Dios. El ocuparse de la carne es muerte. Porque si nosotros nos dormimos, nos morimos. Dormir es cuando ya nos dan ganas, ya ¿para qué? ¿Para qué leo? ¿Para qué oro? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué adoro al Señor? ¿Para qué? Entonces, ¿para qué yo voy a hacer esto? Entonces, el ocuparse de la carne, alabado sea el Señor, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, cuando vemos una persona que ya se está ocupando de las cosas de la carne, desde ahí ya perdió el enfoque. Desde ahí ya se está distrayendo. Desde ahí ya se está durmiendo, alabado sea el Señor, y en su espíritu no está Cristo, en su alma no está Cristo, alabado sea el Señor. Santo es el que vive. Romanos 8:7, pastor. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de mi carne es el propósito, el plan de mi carne es pecar. El propósito de mi carne es pecar, alabado sea el Señor. El pensamiento de mi carne es pecar, el plan de mi carne es pecar. Entonces los designios de mi carne son enemistad con Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, no se sujetan a Dios. Para sujetar mi carne necesito someter mi carne a Dios, alabado sea el Señor. Por medio de su espíritu solamente. El espíritu es el que me ayuda a someter la carne. Así por así no puedo someter mi carne, porque mi carne desea muchas cosas que a Dios no le agradan. ¿Ve? Entonces lo que mi carne desea y anhela va contra la voluntad de Dios. Va contra lo que a Dios sí le agrada. Alabado sea el Señor. Mi carne no puede estar gobernada por mis acciones no pueden estar gobernadas por mi carne, sino por Dios. Alabado sea el Señor, por su palabra, por su espíritu, por su presencia. Mis acciones deben de ser gobernadas completamente por Dios. Alabado sea el Señor. Mis acciones sin Dios no se sujetan a la ley de Dios, dice, ni tampoco pueden. Para nosotros sujetarnos a Dios necesitamos permitirle al Espíritu Santo controlar nuestro ser, como lo dice Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Alabado sea el Señor. Mas sí por el Espíritu. ¿Vio que no es por nuestra fuerza? Mas sí por el Espíritu. Solo sometiéndonos al Espíritu Santo. Él nos ayuda porque somos débiles. Alabado sea el Señor. En toda obra que a Dios no le agrada es pecado. Como hijos de Dios somos llamados a vivir por el Espíritu. Y si somos llamados a vivir por el Espíritu, debemos de andar por Él. Alabado sea el Señor. Santo es el que vive. Amén. Alabado sea el que vive. Aleluya. Entonces, cuando vivimos por el Espíritu, hermanos, se manifestará un fruto bueno. Cuando vivimos por el Espíritu, debemos de saber que vamos a tener un fruto que este mundo no tiene. Un fruto que casi nadie lo porta. Un fruto producido por el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Podemos ver que hay gente que tiene un fruto muy malísimo y dice que son creyentes, que son hijos de Dios. Pero vemos que Cristo vio el comportamiento de los fariseos y vio que era un comportamiento malo y les llamó hijos del diablo.
¿sí? Lo vio que era un comportamiento muy malo y ellos eran religiosos. Entonces podemos ver que alguien que vivió por el Espíritu y anduvo por el Espíritu, pues fue Pablo y Silas. Vemos que cuando ellos libertaron a aquella muchacha con el espíritu de adivinación, ¿se acuerdan? Sí. Podemos ver que ellos hicieron una obra buena libertando a aquella muchacha. Alabado sea el Señor, porque estaba atada por un espíritu inmundo. Para Dios esa fue una obra buena. Entonces, ¿qué hicieron con ellos? Los golpearon y los metieron a la cárcel. Pero ellos, estando en la cárcel, ellos no se quejaron. Ellos no murmuraron. Ellos no dijeron, me la vas a pagar, así como tú me hiciste, te voy a hacer cuando yo salga. Ellos no dijeron a Dios, ¿por qué nosotros estamos sufriendo por causa de tuya? Porque sabemos que ellos se gozaban por sufrir por causa de la justicia. Ellos no reclamaron nada a Dios, sino que se pusieron a orar y a adorar. Y la presencia de Dios se hizo presente, se hizo manifiesta. Dios llegó a ese lugar, alabado sea el Señor. Entonces ellos mostraron que andaban en el Espíritu. Y esto es lo que debemos aprender de ellos. Y mire qué pasa cuando andamos en el Espíritu. Romanos 8.1, pastor, ya casi termino. Romanos 8.1, ¿qué dice? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gracias, pastor. Entonces podemos ver que hay dos clases de personas en Cristo. No hay condenación, dice, para los que están en Cristo. No los que andan conforme a la carne, sino los que han... o sea, no hay condenación para los que andan conforme a la carne, pero no los que andan conforme al Espíritu. Mire, para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Alabado sea el Señor. Podemos ver que Pablo y Silas andaban en el Espíritu y produjeron un fruto bueno en medio del dolor y en medio del sufrimiento. Y el último texto, pastor, Gálatas 5:22. Gálatas 5:22, alabado sea el Señor. Mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 23. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces ese fruto es el que debemos de producir nosotros, ¿verdad? Amén. Amor por las personas, gozo aún estando, gozo y paz, aún estando en dolor, en sufrimiento, en angustia, en tempestad, gozo y paz, porque eso proviene del cielo. Amén. No nos lo da la tierra. Paciencia ante tanta maldad que se mueve, que yo no sé ni de dónde sale tanta maldad. Si usted va por todas partes encuentra maldad. Maldad y maldad y maldad. No hay nada más que esta tierra pueda dar que solo maldad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. No hay ley contra todo eso, dice. Entonces, nosotros, hermanos, bueno, Dios es bueno y nos está invitando a que andemos por el Espíritu para que podamos dar ese fruto de justicia que proviene del cielo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor amado, Señor. Gracias por tu santa y bendita palabra, Padre, que es la que nos enseña a caminar en este mundo, Padre Santo, Señor. Sé que nosotros, los que hemos sido enviados por ti, los que tenemos tu Espíritu Santo, Señor, somos vituperados, somos perseguidos, somos burlados, somos criticados, Señor. Padre Santo, Señor. Y es que el enemigo, la serpiente, bien sabe lo que nosotros portamos. La serpiente bien sabe cuando nosotros ayunamos. La serpiente bien sabe cuando nosotros oramos. La serpiente bien sabe que nos encerramos contigo. La serpiente es la que nos ataca, Padre. Pero vamos a seguir en este mundo.